A ver, continuamos con la segunda parte de geografía, primer año. Como les dije, el son solo nos da 40 minutos, nada más. Y en la cual, bueno, completamos cuando, cuando se acabe, ¿no? Siempre con el mismo link que se les envió, vuelven a ingresar, nada más. ¿Ya? Con el mismo link que se les envía, vuelven a ingresar. Ya, a ver. ¿No veo que dan eso de la teoría del Big Bang? Bueno, en la teoría del Big Bang, perdón, disculpe. Y como les decía, ¿no? Digamos, hay varias hipótesis, ¿no? Hasta el momento. No se llegan a explicar, ¿no? ¿Hasta dónde será el fin del universo? Por ejemplo, pasarán los años, ¿no? Ustedes todavía seguirán vivos, yo no sé dónde estaré, ¿no? Y aún así se seguirá extendiendo. Esa es una de las grandes verdades. Como dice esta frase, ¿no? La ciencia no pretende tener la verdad, es inalcanzable. ¿Sí? Es inalcanzable, como digamos, ¿no? No, porque digamos, para llegar al modelo del Big Bang, muchos científicos con diversos estudios han ido construyendo el camino que lleva al génesis de esta explicación. Los trabajos de Alexander Friedman, el año 1922, y de Georges Lemaitre, utilizaron la teoría de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante. Poco después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea, que se alejaban de nosotros, como si el universo se expandiera constantemente. En 1948, el físico ucraniano nacionalizado estadounidense George Gamow planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión, el Big Bang. Recientemente, ingenios espaciales puestos en órbita han conseguido oír los vestigios de esta gigantesca explosión primigenia. De acuerdo con la teoría, un universo homogéneo isótropo lleno de materia ordinaria podría expandirse indefinidamente o frenar su expansión lentamente hasta producir una contracción universal. En fin de esa contracción se conoce con un término contrario al Big Bang, lo que quiere significar el Big Crunch o gran colapso, o un Big Rip o gran desgarro. Si el universo se encuentra en un punto crítico, puede mantenerse estable ad eterno. Muy recientemente se ha comprobado que actualmente existe una expansión acelerada del universo, hecho no previsto originalmente en la teoría, y que ha llevado a la introducción de la hipótesis adicional de la energía oscura, responsable de este fenómeno. La teoría del Big Bang se desarrolló a partir de observaciones y avances teóricos.
por medio de observaciones en la década de 1910. El astrónomo estadounidense Vestus Slipper y después de él, Carl Wilhelm Wirth de Estrasburgo, determinan que la mayor parte de las nebulosas espirales se alejan de la Tierra, pero no llegaron a darse cuenta de las implicaciones cosmológicas de esta observación, ni tampoco el hecho de que las supuestas nebulosas eran en realidad galaxias exteriores a nuestra Vía Láctea. Además, la teoría de Albert Einstein sobre relatividad general no admiten soluciones estáticas. ¿No? La teoría, pues no, del Big Bang se desarrolló a partir de observaciones y avances teóricos. Por medio de observaciones en la década de 1910, el astrónomo estadounidense Vestus Slipper y después del Carl Wilhelm Wirth de Estrasburgo determinaron que la mayor parte de las nebulosas espirales se alejan de la Tierra, pero no llegaron a darse cuenta de las implicaciones cosmológicas de esta observación, ni tampoco del hecho de que las supuestas nebulosas eran en realidad galaxias exteriores a nuestra Vía Láctea. Además, la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad general, segunda década del siglo XX, no admite soluciones estáticas, es decir, el universo debe estar en expansión o en contracción, resultado que él mismo consideró equivocado y trató de corregir agregando la constante cosmológica. El primero en aplicar formalmente de la relatividad a la cosmología sin considerar la constante cosmológica fue Alexander Friedman, cuyas ecuaciones describen el universo Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, que puede expandirse o contraerse. ¿Será verdad? Nosotros no lo sentimos, ¿no? Que digamos es un universo amplio. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo creen que esté la situación en Cercado de Lima? Bueno, ustedes que viven cerca sabrán, pero yo no sé mucho. Ahora imagínense, si no saben los movimientos de otros distritos, otros departamentos, imaginen cómo será del universo. Entre 1927 y 1930, el sacerdote belga Georges Lemaitre obtuvo independientemente las ecuaciones Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker y propuso sobre la base de la recesión de las nebulosas espirales que el universo se inició con la expansión de un átomo primigenio, lo que más tarde se denominó Big Bang. Sí, hasta sacerdotes, digamos, influyeron en eso. Porque, digamos, es algo usual, ¿no? Que investiguen. ¿No? Por ejemplo, en 1929, Edwin Hubble
Hubble realizó observaciones que sirvieron el fundamento para comprobar la teoría de Lemaitre. Hubble probó que las nebulosas espirales son galaxias y midió sus distancias observando las estrellas variables cefeidas en galaxias distantes. Descubrió que las galaxias se alejan unas de otras velocidades relativas a la Tierra, directamente proporcionales a su distancia. Este hecho se conoce ahora como ley de Hubble. Según el principio cosmológico y el alejamiento de las galaxias, sugería que el universo está en expansión. Esta idea originó dos hipótesis opuestas. La primera era la teoría del Big Bang de Lemaitre, apoyada y desarrollada por Georges Gamow. La segunda posibilidad era el modelo de la teoría del estado estacionario de Fred Hoyle, según la cual se genera nueva materia mientras las galaxias se alejan entre sí. En este modelo el universo es básicamente el mismo. En un momento dado en el tiempo, durante muchos años hubo un número de adeptos similar para cada teoría. Con el paso de los años, las evidencias observacionales apoyaron las ideas de que el universo evolucionó a partir de un estado denso y caliente. Desde el descubrimiento de la radiación de fondo a microondas en 1965, esta ha sido considerada la mejor teoría para explicar la evolución del cosmos. Antes de finales de los años 60, muchos cosmólogos pensaban que la singularidad infinitamente densa del tiempo inicial en el modelo cosmológico de Friedman era una sobreidealización y que el universo se encontraría antes de empezar a expandirse nuevamente. Esta es la teoría de Richard Tolman de un universo oscilante. En la década de 1960, Stephen Hawking y otros demostraron que esta idea no era factible y que la singularidad es un componente esencial de la gravedad de Einstein. Esto llevó a la mayoría de los cosmólogos a aceptar la teoría del Big Bang, según la cual el universo que observamos se inició hace un tiempo finito. Prácticamente todos los trabajos teóricos actuales en cosmología tratan de ampliar o concretar aspectos de la teoría del Big Bang. Gran parte del trabajo actual en cosmología trata de entender cómo se formaron las galaxias en el contexto del Big Bang, comprender lo que allí ocurrió y cotejar nuevas observaciones con la teoría fundamental. A finales de la década de 1990 y principios del siglo XXI, se lograron grandes avances en las cosmologías del Big Bang como resultado de importantes adelantos en telescopía, en combinación con grandes cantidades de datos satélites del COBE, el telescopio espacial Hubble y WMAP. Estos datos han permitido a los cosmólogos calcular muchos de los parámetros del Big Bang hasta un nuevo nivel de precisión y han conducido al descubrimiento inesperado de que la expresión del universo está en aceleración, ¿no? Por eso, digamos, poco a poco se anda expandiendo, ¿no? La ciencia avanza, como hemos visto acá. La ciencia poco a poco avanza, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta expansión del universo en esta gráfica. Como dicen, ¿no? Hace 14 millones de años se originó el universo. ¡Wow! Imagínate, 14 millones de años y nosotros todavía estamos en 2021. Réstale, pues, ¿cuántos años crees que hayan pasado? No, a ver, como dice, se formó cuando hubo una liberación de energía del vacío. Al expandirse, se enfría. Al enfriarse, la energía se convierte en materia.
Por ejemplo, a ver, ¿no? A ver, ustedes cuando han hecho su chupete, ¿no? Todo líquido, han llegado a ver cómo se ha convertido en algo duro, ¿no? Y pesa más todavía, pues así se ha convertido en la materia. Ya, así poco a poco, como digo, se convierte en la materia. Tengo un ejemplo, las nubes. Michio Kaku ha señalado cierta paradoja en la dominación del Big Bang. En cierto modo no puede haber sido grande, ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del espacio-tiempo. Habría sido el mismo Big Bang lo que habría generado las dimensiones desde una singularidad, y tampoco es exactamente una explosión en el sentido propio del término, ya que no se propagó fuera de sí mismo. Basándose en medidas de la expansión del universo, utilizando observaciones de las supernovas tipo 1A, en función de la variación de la temperatura en diferentes escalas en la radiación de fondo de microondas y en función de la correlación de las galaxias. La edad de todo el universo es aproximadamente, ¿no? 13,7, más o menos 0,2 miles de millones de años. Es notable que este hecho de tres mediciones independientes sean coincidentes, por lo que considera una fuerte evidencia del llamado modelo de concordancia que describe la naturaleza detallada del universo. El universo en sus primeros momentos estaba lleno, homogéneo y isótropamente de una energía muy densa. Tenía una temperatura y presión concomitantes. Se expandió y se enfrió, experimentando cambios de fase análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximadamente 10 elevada a la menos 35 segundos después del tiempo de Planck. Un cambio de fase causó que el universo se expandiese de forma exponencial durante un periodo llamado inflación cósmica. Sí. Al terminar la inflación, los componentes materiales del universo quedaron en la forma de un plasma de quarks clones, en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en forma relativista. Con el crecimiento en tamaño del universo, la temperatura descendió y debido a un cambio a un desconocido denominado bariogénesis, los quarks y los gluones se combinaron en variones tales como el protón y el neutrón, produciendo de alguna manera la simetría observada actualmente entre la materia y la antimateria. Las temperaturas aún más bajas condujeron a nuevos cambios de fase, que rompieron la simetría, así que les dieron su forma actual, a las fuerzas fundamentales de la física y a las partículas elementales. Más tarde, protones y neutrones se combinaron para formar los núcleos de deuterio y de helio, en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Al enfriarse el universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación. Pasados 300.000 años, los electrones en los núcleos se combinaron para formar los átomos, mayoritariamente de hidrógeno. Por eso la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Esta es la radiación de fondo de microondas.
A ver, ¿no? A pesar del tiempo, ¿no? Al pasar el tiempo en algunas regiones ligeramente más densas de la materia casi uniformemente distribuida, crecieron gravitacionalmente, haciéndose más densas formando nubes, estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente la observan. Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el universo. Los tres tipos posibles se denominan materia oscura fría, materia oscura caliente y materia bariónica. Las mejores medidas disponibles provenientes del WMAC muestran que la forma más común de materia en el universo es la materia oscura fría. Los otros dos tipos de materia solo representarían el 20% de la materia del universo. El universo actual parece estar dominado por una forma misteriosa de energía conocida como energía oscura. Aproximadamente el 70% de la densidad de energía del universo actual están en forma. Una de las propiedades características de este componente del universo es el hecho de que provoca que la expansión del universo varíe de una relación lineal entre velocidad y distancia, haciendo que el espacio-tiempo se expanda más rápidamente de lo esperado a grandes distancias. La energía oscura toma la forma de una constante cosmológica en las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, pero los detalles de esta ecuación del estado y su relación con el modelo estándar de la física de partículas continúan siendo investigados, tanto en el ámbito de la física teórica como por medio de observaciones. Más misterios aparecen cuando se investiga más cerca del principio, cuando las energías de las partículas eran más altas de lo que ahora se puede estudiar mediante experimentos. No hay ningún modelo físico convincente, ¿no? Antes del cambio de la fase que forma parte de la teoría de la gran unificación, en el primer instante, la teoría gravitacional de este predice una singularidad en donde las densidades son infinitas. Para resolver esta paradoja física hace falta una teoría de la gravedad cuántica. La comprensión de este periodo de la historia del universo figura entre los mayores problemas no resueltos de la física. No, a ver. El hecho de que el universo esté en expansión se deriva de las observaciones del corriente al rojo realizados en la década de 1920, que se cuantifican por la ley de Hubble. Dichas observaciones son la predicción experimental del modelo Friedman-Robertson-Walker, que es una solución de las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, que predicen el inicio del universo mediante un Big Bang. El corregimiento al rojo es un fenómeno observado por los astrónomos que muestra una relación directa entre la distancia de un objeto remoto, como una galaxia, y la velocidad con la que ésta se aleja. Si esta expansión ha sido continua a lo largo de la vida del universo, entonces en el pasado estos objetos distantes que siguen alejándose tuvieron que estar una vez juntos. Esta idea da pie a la teoría del Big Bang, el modelo dominante en la cosmología actual. Durante la era más temprana del Big Bang, se cree que el universo era un caliente y denso plasma. Según avanzaba la expansión, la temperatura decrecía hasta el punto en que se pudieron formar los átomos. En aquella época la energía de fondo se desacopló de la materia y fue libre de viajar a través del espacio. La energía remanente
continúa enfriándose. Al expandir el universo y hoy forma el fondo cósmico de microondas. Esta radiación del fondo es remarcablemente uniforme en todas las direcciones, circunstancias que los cosmólogos han intentado explicar como el reflejo de un periodo temprano de la inflación cósmica después del Big Bang. El examen de las pequeñas variaciones en el fondo de la radiación de microondas proporciona información sobre la naturaleza del universo, incluyendo la edad y composición. La edad del universo desde el Big Bang, de acuerdo a la información actual, promocionada por el Mac, por el doble Mac de la NASA, se estima en unos 13.700 millones de años, con un margen de error de un 1%. Otro método de estimación ofrecen diferentes rangos de edad, desde 11 millones a 20 millones. Y sabiendo una vez eso, vamos a resolver la parte del libro, ¿no? que viene del universo. Ya, a ver. Ya, la parte del libro. Las actividades siempre me gusta resolverlo acá en casa. Que diga resolverlo acá en clase. Y un poquito para dejarlo para casa, ¿no? Un poquito nada más. Casi nada. Casi nada. Ya, a ver. Empecemos. Sí, porque la vez pasada tenían que haber resuelto esto. Digamos, casi a las últimas fechas, vayan resolviendo, ¿ya? Vayan resolviendo, ¿ya? Vayan resolviendo, ¿no? Vayan resolviendo, porque a la última fecha, casi a la penúltima fecha, yo le digo para que me lo envíen. Por eso no esperen hasta el último, ¿ya? A ver, universo, ¿no? Como dice, ¿no? El universo es todo lo que existe, es el conjunto de grandes unidades cósmicas llamadas galaxias, en el espacio-tiempo en el cual gravitan los astros organizados en sistemas. Es el conjunto de materia y energía interrelacionada en el espacio-tiempo. ¿Cuáles serían el elementos del universo? ¿A qué se llamaría el espacio vacío? No, a ver, ¿qué se llamaría espacio vacío? A ver, el espacio vacío es el espacio exterior, ¿no? A ver, vamos a llenarlo, vamos a... Es lo bueno del PDF. Ya, a ver, vamos a llenarlo. Ay, a ver. No sé porque a veces
¿Ya? Espacio vacío, espacio exterior. ¿Cuál sería el polvo cósmico? Polvo espacial, ¿no? No, polvo extraterrestre. Astros son de dos tipos. Astros son de dos tipos, con luz propias. ¿Cómo se le llama? Las estrellas. Lo que vemos en las noches, pues, ¿no? Las estrellas. ¿Y astros sin luz propia? ¿Cuál creen que sería? Está fácil, ¿eh? A ver, astros sin luz propia. ¿A cuál se refiere? A los planetas. Bueno, uno de sus apuntes pueden, digamos, tomarle foto todo. A ver. Esta creo que no llegará. 140.597. 149.597.870 kilómetros. Ah, ya ver. Ok, vale, un total de 149.597.870 metros. Es igual, a ver, se utiliza la siguiente equivalencia. 1 UA. Hmm, Esa es la, digamos, la cifra astronómica que se utiliza. 1 UA. ¿Ya? Tomen sus apuntes para pasar a la siguiente pregunta. Teoría del gran estallido o Big Bang. Sostenida por ácido estadounidense. Hay varios, pero digamos solo uno que sea estadounidense. ¿Mencionado varios?
Uno que se nacionalizó, George Gamow. ¿Ya? Eso sí anoté. George. Ay, ya no. George. Se nacionalizó. Era ucraniano, pero se nacionalizó estadounidense. ¿Ya? A ver, anoten bien. Teoría del universo oscilante o cíclico, sostenida por. Tiene que ser un ruso. Sí, dice Richard Tolman. Más que todo se le atribuye a Richard Tolman. ¿Ya? A ver. Así van completando. ¿Ya? Esa sí la van a hacer, ¿no? Van poniendo cada vez que haya espacios vacíos, van poniendo, ¿no? Este es de la edad si les dije, ¿no? Esta es la edad de si les dije. Ciento y tanto, creo, si no me equivoco. A ver, sí les dije al inicio. Ya les dije cuántos años tenía, miles de años, millones de años. ¿Pero cuánto? Van avanzando, ¿no? Hasta qué página, hasta las 10, ¿no? Ah, creo que hasta la 11 ya, hasta la 11 página 11 ya. Hasta la página 11. Hasta la página 11 van avanzando, nada más, ¿ya? Nos estamos viendo el día, ¿cuánto nos toca? El día martes, ¿ya? Cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.